En la narrativa biblica, Maria Magdalena se presenta como una figura enigmática, una seguidora de Jesús cuya vida cambia radicalmente después de encontrarse con él. Sin embargo, más allá de las historias tradicionales, existe un relato menos conocido que arroja nueva luz sobre su papel y su relación con Jesús. En esta video, exploraremos el Evangelio de Maria Magdalena y la sorprendente revelación que este antiguo texto puede ofrecernos. En él, encontraremos no solo una historia de redención, sino también una perspectiva única sobre el mensaje y el significado del ministerio de Jesús. Es cierto que la figura de Maria Magdalena en la Biblia ha sido objeto de mucha controversia y debate a lo largo de los siglos. A menudo se la ha asociado erróneamente con otra mujer mencionada en las Escrituras, lo que ha llevado a interpretación incorrecta de su papel en la vida de Jesús. No obstante, en los últimos tiempos, ha habido un renovado entre por comprender mejor quién era realmente Maria Magdalena y cuál era su relación con Jesús. La exploración de textos antiguos, como el Evangelio de Maria Magdalena y otro Evangelio apócrifo, ha arrojado nueva luz sobre su persona y su importancia dentro del movimiento cristiano primitivo. Este es un tema fascinante que invita a reflexionar sobre cómo las figuras históricas pueden ser mal interpretadas y cómo la revisión de las fuentes puede llevar a una comprensión más completa de la verdad detrás de los relatos bíblicos. Lucas 8:2 en la Biblia nos relata lo siguiente: Y alguna mujer que habían sido sanada de espíritus malos y de enfermedad, Maria llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta cita bíblica, extraída del Evangelio según Lucas, narra un momento crucial en la vida de Maria Magdalena. En ella se relata que Maria fut liberada de la influencia de 7 demonios por Jesús. Este pasaje no solo ilustra el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas, sino que también resalta la profunda transformación que experimentó Maria Magdalena. El hecho de que se mencione que Maria fut liberada de 7 demonios sugiere que estaba sufriendo una gran aflicción espiritual y emocional. La cifra 7 en la cultura bíblica representa la plenitud o totalidad, lo que indica que Maria estaba completamente oprimida por esta fuerza maligna. La sanidad y liberación de Maria Magdalena son muestra del amor, la compasión y el poder de Jesús para restaurar a aquello que está en necesidad. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la vida de Maria, llevándola a convertirse en una seguidora devota de Jesús. La devoción posterior de Maria Magdalena a Jesús se destaca en los Evangelios, donde se la menciona como una de las mujeres que acompañaban a Jesús y a los discípulos, apoyándolo con su recurso y su servicio. Su presencia incluso en los momentos más difíciles, como la crucifixión y la sepultura de Jesús, demuestra su profundo compromiso y amor por él. Después de la impactante experiencia de presenciar la resurrección de Jesús, Maria Magdalena no solo se convirtió en una testigo de este evento monumental, sino que también fue comisionada por Jesús mismo para llevar la noticia a los discípulos. Este encargo confirma la profunda confianza que Jesús tenía en ella y su papel crucial en el testimonio del evento más trascendental en la fe cristiana, la resurrección. Imaginad a Maria Magdalena, imbuida de asombro y júbilo por lo que había presenciado, corriendo hacia los discípulos con la noticia que transformaría el curso de la historia. Su encuentro con el Cristo resucitado no solo marcó un momento de profundo significado espiritual para ella, sino que también la impulsó a convertirse en una mensajera de esperanza y vida eterna. El hecho de que Jesús eligira a Maria Magdalena como la primera persona a quien revelar su resurrección destaca la importancia que le otorgó a las mujeres en su ministerio y en el reino de Dios. Esta elección desafió las normas culturales de la época y subrayó la igualdad y la inclusión en el mensaje del Evangelio. La historia de Maria Magdalena es un testimonio poderoso del papel fundamental que las mujeres han jugado en la historia del cristianismo. Dans la narration biblique, Marie-Madeleine se présente comme une figure énigmatique, une disciple de Jésus dont la vie change radicalement après sa rencontre avec lui. Cependant, au-delà des histoires traditionnelles, il existe des récits moins connus qui jettent une nouvelle lumière sur son rôle et sa relation avec Jésus. Dans cette vidéo, nous explorerons l'évangile de Marie-Madeleine et les révélations surprenantes que ce texte ancien peut nous offrir. Nous y trouverons non seulement une histoire de rédemption, mais aussi une perspective unique sur le message et la signification du ministère de Jésus. Il est vrai que la figure de Marie-Madeleine dans la Bible a été l'objet de nombreuses controverses et débats au cours des siècles. Elle a souvent été associée à tort à d'autres femmes mentionnées dans les Écritures, ce qui a conduit à des interprétations incorrectes de son rôle dans la vie de Jésus. Cependant, ces derniers temps, il y a eu un regain d'intérêt pour mieux comprendre qui était réellement Marie-Madeleine et quelle était sa relation avec Jésus. L'exploration de textes anciens, comme l'évangile de Marie-Madeleine et d'autres évangiles apocryphes, a jeté une nouvelle lumière sur sa personne et son importance au sein du mouvement chrétien primitif.
C'est un sujet fascinant qui invite à réfléchir sur la manière dont les figures historiques peuvent être mal interprétées et comment la révision des sources peut mener à une compréhension plus complète de la vérité derrière les récits bibliques. Luc 8h2 dans la Bible nous relate ce qui suit, « Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. » Cette citation biblique, extraite de l'Évangile selon Luc, narre un moment crucial dans la vie de Marie-Madeleine. Il y est relaté que Marie a été libérée de l'influence de 7 démons par Jésus. Ce passage illustre non seulement le pouvoir de Jésus sur les forces spirituelles maléfiques, mais met également en évidence la transformation profonde que Marie-Madeleine a vécue. Le fait qu'il soit mentionné que Marie a été libérée de 7 démons suggère qu'elle souffrait d'une grande affliction spirituelle et émotionnelle. Le chiffre 7 dans la culture biblique représente la plénitude ou la totalité, ce qui indique que Marie était complètement opprimée par ces forces maléfiques. La guérison et la libération de Marie-Madeleine sont une démonstration de l'amour, de la compassion et du pouvoir de Jésus pour restaurer ceux qui sont dans le besoin. Cette expérience a marqué un tournant dans la vie de Marie, la conduisant à devenir une disciple dévouée de Jésus. La dévotion ultérieure de Marie-Madeleine à Jésus se distingue dans les évangiles, où elle est mentionnée comme l'une des femmes qui accompagnait Jésus et les disciples, les soutenant avec ses ressources et son service. Sa présence même dans les moments les plus difficiles, comme la crucifixion et la sépulture de Jésus, démontre son profond engagement et son amour pour lui. Après l'expérience saisissante d'avoir été témoin de la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine est devenue non seulement un témoin de cet événement monumental, mais a également été mandatée par Jésus lui-même pour annoncer la nouvelle aux disciples. Cette mission confirme la profonde confiance que Jésus avait en elle et son rôle crucial dans le témoignage de l'événement le plus transcendantal de la foi chrétienne, la résurrection. Imaginez Marie-Madeleine, imprégnée d'émerveillement et de joie par ce qu'elle avait vu, courant vers les disciples avec la nouvelle qui allait transformer le cours de l'histoire. Sa rencontre avec le Christ ressuscité a marqué non seulement un moment de signification spirituelle profonde pour elle, mais l'a également poussée à devenir une messagère d'espoir et de vie éternelle. Le fait que Jésus ait choisi Marie-Madeleine comme première personne à qui révéler sa résurrection souligne l'importance qu'il accordait aux femmes dans son ministère et dans le royaume de Dieu. Ce choix a défié les normes culturelles de l'époque et a mis en lumière l'égalité et l'inclusion dans le message de l'Évangile. L'histoire de Marie-Madeleine est un témoignage puissant du rôle fondamental que les femmes ont joué dans l'histoire du christianisme. Ser la primera testigo de la resurrección no solo subraya la veracidad y autenticidad del evento, sino que también destaca la activa participación de las mujeres en la obra de Dios. Su papel como mensagera de la resurrección no recuerda que el mensaje del evangelio debe ser proclamado por todo, independientemente de su género o antecedente, y que todos somos llamados a compartir la buena noticia del amor redentor de Cristo. La historia de María Magdalena también nos enseña que, sin importar que en oscuro si nuestro pasado o que en grande si nuestro sufrimiento, siempre esperanza en Jesús. Su transformación radical demuestra el poder transformador del amor de Dios y su capacidad para redimirnos y darnos una nueva vida en él. El Evangelio de María Magdalena ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. Este antiguo texto, descubierto en el siglo XIX, ofrece una visión única de la relación entre Jesús y María Magdalena, sugiriendo que ella no solo fut una seguidora devota, sino también receptora de enseñanza exclusiva de Jesús. Explorar este Evangelio nos permite adentrarnos en un mundo de misterio y revelación, donde María Magdalena emerge como una figura central en la vida y el ministerio de Jesús. El Evangelio de María Magdalena es uno de los evangelios apócrifos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, pero que han sido objeto de estudio y especulación por parte de académicos y teólogos. Este Evangelio, escrito en copto y fechado aproximadamente en el siglo y después de Cristo, presenta una serie de diálogos entre Jesús y su discípulo, incluida María Magdalena, que arrojan luz sobre aspecto poco conocido de su enseñanza y relación personal. Una de las características más intrigantes del Evangelio de María Magdalena es la estrecha relación entre Jesús y María Magdalena. En este texto, María Magdalena es retratada como una discípula especialmente cercana a Jesús, quien comparte con él la enseñanza profunda y revelación espiritual no compartida con otro discípulo. Esta relación íntima desafía las convenciones de su tiempo y sugiere una conexión espiritual única entre ambos. El Evangelio de María Magdalena sugiere que Jesús confió a María Magdalena enseñanza secreta y revelación espiritual que no fueron compartida con otro discípulo. Esta enseñanza aborda temas como la naturaleza del alma, el camino hacia la iluminación y la importancia de la búsqueda interior. María Magdalena emerge como una receptora privilegiada de la sabiduría de Jesús, lo que la convierte en una figura central en la transmisión de estos conocimientos espiritual. El Evangelio de María Magdalena ofrece una visión alternativa de la vida y el ministerio de Jesús, destacando el papel crucial de María Magdalena como discípula y receptora de enseñanza exclusiva.
aunque este evangelio no fut incluido en el canon oficial de la Biblia, su legado perdura como un testimonio de la profunda relación entre Jesús y María Magdalena y como un recordatorio de la importancia de la búsqueda espiritual y la revelación personal en el camino de la fe. Uno de los debates más acalorados sobre la relación entre Jesús y María Magdalena es la posibilidad de un matrimonio o una asociación espiritual entre ambos. Si bien los evangelios canónicos no mencionan explícitamente un matrimonio, el evangelio de María Magdalena sugiere una intimidad y confianza que van más allá de una simple relación de discipulado. Algunos teólogos interpretan estos textos como evidencia de un vínculo sagrado y profundo entre Jesús y María Magdalena que podría haber incluido un compromiso espiritual o una unión en un nivel más elevado. Desde un punto de vista histórico, es crucial tener en cuenta que el Evangelio de María Magdalena es un texto apócrifo que data de varios siglos después de los eventos que describe. Como tal, su contenido debe ser evaluado con cautela y contextualizado dentro de su época y su propósito original. Las interpretaciones de estos textos deben ser cuidadosas y fundamentadas en una sólida investigación histórica y lingüística. La falta de evidencia histórica sólida es uno de los principales puntos en contra de esta teoría. Los evangelios canónicos, que son las fuentes primarias más cercanas a la vida de Jesús, no hacen referencia a ninguna relación romántica entre Jesús y María Magdalena. Además, los textos apócrifos como el Evangelio de María Magdalena no se consideran fuentes históricas fiables en el mismo sentido que los evangelios canónicos. Es crucial considerar el contexto cultural y religioso en el que vivían Jesús y sus seguidores. En el mundo judío del primer siglo, las relaciones entre hombre y mujer estaban sujetas a normas sociales y religiosas específicas. Interpretar una relación romántica entre Jesús y María Magdalena desde una perspectiva contemporánea puede ser anacrónico y no tener en cuenta esta norma cultural. Être la première témoin de la résurrection ne souligne pas seulement la véracité et l'authenticité de l'événement, mais met également en lumière la participation active des femmes dans l'œuvre de Dieu. Son rôle de messagère de la résurrection nous rappelle que le message de l'Évangile doit être proclamé par tous, indépendamment de leur genre ou de leurs antécédents, et que nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle de l'amour rédempteur du Christ. L'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne également que, peu importe à quel point notre passé est sombre ou à quel point notre souffrance est grande, il y a toujours de l'espoir en Jésus. Sa transformation radicale démontre le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu et sa capacité à nous racheter et à nous donner une nouvelle vie en lui. L'évangile de Marie-Madeleine a été l'objet de fascination et de débats au cours des siècles. Ce texte ancien, découvert au XIXe siècle, offre une vision unique de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, suggérant qu'elle n'était pas seulement une disciple dévouée, mais aussi la récipiendaire d'enseignements exclusifs de Jésus. Explorer cet évangile nous permet de plonger dans un monde de mystère et de révélation, où Marie-Madeleine émerge comme une figure centrale dans la vie et le ministère de Jésus. L'évangile de Marie-Madeleine est l'un des évangiles apocryphes qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel de la Bible, mais qui ont été étudiés et spéculés par des académiciens et des théologiens. Cet évangile, écrit en copte et daté approximativement du 1er siècle après Jésus-Christ, présente une série de dialogues entre Jésus et ses disciples, y compris Marie-Madeleine, qui éclairent des aspects peu connus de son enseignement et de sa relation personnelle. Une des caractéristiques les plus intrigantes de l'évangile de Marie-Madeleine est la relation étroite entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans ce texte, Marie-Madeleine est dépeinte comme une disciple particulièrement proche de Jésus, qui partage avec elle des enseignements profonds et des révélations spirituelles non partagées avec d'autres disciples. Cette relation intime défie les conventions de son temps et suggère une connexion spirituelle unique entre les deux. L'évangile de Marie-Madeleine suggère que Jésus a confié à Marie-Madeleine des enseignements secrets et des révélations spirituelles qui n'ont pas été partagées avec d'autres disciples. Ces enseignements abordent des sujets comme la nature de l'âme, le chemin vers l'illumination et l'importance de la recherche intérieure. Marie-Madeleine émerge comme une récipiendaire privilégiée de la sagesse de Jésus, ce qui la rend centrale dans la transmission de ses connaissances spirituelles. L'évangile de Marie-Madeleine offre une vision alternative de la vie et du ministère de Jésus, soulignant le rôle crucial de Marie-Madeleine en tant que disciple et récipiendaire d'enseignements exclusifs. Bien que cet évangile n'ait pas été inclus dans le canon officiel de la Bible, son héritage perdure comme un témoignage de la relation profonde entre Jésus et Marie-Madeleine et comme un rappel de l'importance de la recherche spirituelle et de la révélation personnelle dans le chemin de la foi. L'un des débats les plus animés sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine est la possibilité d'un mariage ou d'une association spirituelle entre eux. Bien que les évangiles canoniques ne mentionnent pas explicitement un mariage, l'évangile de Marie-Madeleine suggère une intimité et une confiance qui vont au-delà d'une simple relation de discipulat. Certains théologiens interprètent ces textes comme une preuve d'un lien sacré et profond entre Jésus et Marie-Madeleine qui pourrait avoir inclus un engagement spirituel ou une union à un niveau plus élevé. D'un point de vue historique, il est crucial de noter que l'évangile de Marie-Madeleine est un texte apocryphe datant de plusieurs siècles après les événements qu'il décrit.
En tant que tel, son contenu doit être évalué avec prudence et contextualisé dans son époque et son but original. Les interprétations de ces textes doivent être prudentes et basées sur une recherche historique et linguistique solide. L'absence de preuves historiques solides est l'un des principaux arguments contre cette théorie. Les évangiles canoniques, qui sont les sources primaires les plus proches de la vie de Jésus, ne font pas référence à une relation romantique entre Jésus et Marie-Madeleine. De plus, les textes apocryphes comme l'évangile de Marie-Madeleine ne sont pas considérés comme des sources historiques fiables de la même manière que les évangiles canoniques. Il est crucial de prendre en compte le contexte culturel et religieux dans lequel Jésus et ses disciples vivaient. El texto del Evangelio de María Magdalena y otra fuentes apocrypha est relevante, pero las afirmaciones sobre una relación íntima pueden ser ambiguas o sujetas a diversa interpretación. Las palabras y acciones de Jesús pueden entenderse de manera diferente, y es posible que las afirmaciones sobre una relación romántica son malinterpretación o extrapolación de los textos antiguos. Del mismo modo, una interpretación que sugiera una relación romántica entre Jesús y María Magdalena puede entrar en conflicto con otro aspecto de la teología cristiana. La mayoría de las denominaciones cristianas no enseñan ni apoyan la idea de que Jesús estuvo casado o tuvo relación romántica durante su vida terrenal. Además, esta interpretación podría contradecir la compréhension traditionnelle de la naturaleza divina de Jesucristo y su papel redentor universal. Indépendamment de la naturaleza exacta de su relación, el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús est indiscutible. Los evangelios canónicos la describen como una seguidora devota que estuvo presente en momento clave de la vida y ministerio de Jesús, incluyendo su crucifixión y resurrección. Su presencia junto a Jesús durante estos eventos demuestra su importancia como testigo y discípula fiel. Más allá de cualquier interprétation sobre la naturaleza de su vínculo, la discussion sobre la relation entre Jesús y María Magdalena va más allá de mera conjectura histórica y teológica. Invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza del amor divino y la comunión espiritual. ¿Qué significaría para nuestra fe si Jesús hubiera compartido una conexión más íntima con María Magdalena? ¿Cómo nos desafía esto a repensar nuestra propia relación y compromisos espiritual? Esta pregunta nos lleva a contemplar el misterio del amor de Dios y la profundidad de la relación entre Cristo y su pueblo. El redescubrimiento de antiguo texto apócrifo como el Evangelio de María Magdalena ha suscitado un renovado interés en la figura de María Magdalena y su papel en la tradición cristiana. Entre los fragmentos encontrados, destaca una sugerencia intrigante de que María compartía una historia similar al libro de Enoch sobre la sabiduría celestial. Este documento incompleto arroja luz sobre aspecto poco conocido de la vida y enseñanza de María Magdalena, así como sobre las conexiones entre su figura y las tradiciones espirituales más antiguas. Aunque el fragmento del Evangelio de María Magdalena que hace referencia a la sabiduría celestial es breve y fragmentario, su significado es profundo. Sugiere que María tenía conocimiento de una sabiduría celestial similar a la descrita en el libro de Enoch, un texto judío antiguo que explora temas de sabiduría divina y misterio celestial. Esta conexión entre María y la sabiduría celestial plantea pregunta fascinante sobre la naturaleza de su relación con Jesús y el alcance de su compréhension espiritual. Para comprender mejor la importancia de la referencia a la sabiduría celestial en el Evangelio de María Magdalena, es útil explorar su contexto bíblico y su significado dentro de la tradición judía. En texto como el libro de Proverbio y el libro de la sabiduría, se exalta la sabiduría como un atributo divino que guía a la humanidad hacia la verdad y la virtud. La conexión entre María y esta sabiduría celestial sugiere que ella tenía un conocimiento espiritual profundo y una comprensión de los misterios divinos. Aunque el Evangelio de María Magdalena revela aspectos fascinantes sobre la relación entre María y Jesús, también arroja luz sobre las tensiones internas dentro del círculo de discípulos. De manera particular, el texto sugiere que Pedro y otro discípulo expresaron celo hacia María por recibir información exclusiva de Jesús. Esta dinámica compleja entre María y los discípulos añade capa de profundidad a nuestra comprensión de las relaciones interpersonales y la competencia espiritual en el contexto del ministerio de Jesús. El Evangelio de María Magdalena presenta una escena en la que Pedro y Andrés muestran resentimiento hacia María Magdalena por recibir enseñanza exclusiva de Jesús. Este episodio revela una dinámica de celo y rivalidad dentro del círculo de discípulos, donde algunos se sienten amenazados por la conexión especial de María con Jesús. Este tema de celo y competencia espiritual plantea preguntas sobre la naturaleza de la autoridad y la exclusividad en el seguimiento de Jesús. La reacción de Pedro y los otros discípulos hacia María Magdalena tiene profunda implicación teológica. Revela la tensión entre el liderazgo establecido y las voces marginales dentro del movimiento de Jesús.
Al expresar celo hacia María, los discípulos cuestionan su papel y autoridad en la comunidad de seguidor de Jesús. Esta tensión entre la autoridad establecida y las voces periféricas plantea pregunta sobre la naturaleza inclusiva del mensaje de Jesús y la igualdad en el seguimiento. La competencia espiritual entre los discípulos, manifestada en los celos hacia María Magdalena, representa un desafío para la comunidad de seguidor de Jesús. En lugar de celebrar la diversidad de don y perspectiva, algunos discípulos se sienten amenazados por la conexión única de María con Jesús. Esta competencia espiritual refleja la lucha por el poder y la influencia dentro del movimiento y destaca la necesidad de humildad y colaboración entre los seguidores de Jesús. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia la diversidad y la inclusión en la comunidad de fe. Recuerda la importancia de reconocer y valorar los dones únicos de cada individuo en lugar de sucumbir a la competencia y la envidia. Al examinar esta historia desde una perspectiva teológica, podemos aprender lecciones sobre la humildad, la aceptación y la unidad en el cuerpo de Cristo. A lo largo de los siglos, el papel de las mujeres en la Iglesia ha sido minimizado, relegado a rol secundario e incluso ignorado por completo. Sin embargo, la figura de María Magdalena emerge como un poderoso desafío a esta narrativa patriarcal, especialmente en su papel como testigo de la resurrección de Jesús. A pesar de los intentos de marginar su testimonio, los relatos evangélicos son claros en su presentación de María Magdalena como una presencia indiscutible en los eventos de la resurrección. Ella es testigo de la tumba vacía, encuentra directamente al resucitado y es comisionada por Jesús mismo para llevar la noticia a los demás discípulos. Su papel central en estos relatos desafía cualquier intento de relegarla al margen de la historia. El testimonio de María Magdalena es vital para la fe cristiana, ya que ella es la primera en dar testimonio de la resurrección de Jesús. Su experiencia no solo valida la realidad de la resurrección, sino que también subraya la importancia de las mujeres como portadoras de la buena nueva. En un contexto cultural donde el testimonio de las mujeres se consideraba menos confiable, la inclusión de María Magdalena como testigo principal es revolucionaria. La prominencia de María Magdalena desafía directamente las estructuras patriarcales tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad en general. Su papel como testigo de la resurrección cuestiona la idea de la superioridad masculina y desafía la exclusión de las mujeres de rol de liderazgo y autoridad. En lugar de ser simplement una seguidora pasiva, María Magdalena se convierte en una voz poderosa que desafía las normas establecidas. Más allá de su importancia teológica, María Magdalena también sirve como modelo de valencia y devoción para todos los seguidores de Jesús. A pesar del peligro y la persecución, ella permanece fiel a su honor y está dispuesta a proclamar su resurrección, incluso en medio de la incredulidad y la oposición. Su ejemplo nos desafía a seguir su valiente testimonio y a no tener miedo de proclamar la verdad, incluso cuando enfrentamos la adversidad. En conclusion, la importancia de María Magdalena como testigo de la resurrección desafía no solo la narrativa patriarcal dentro de la Iglesia, sino también nuestra propia percepción y prejuicio. Su papel central en los eventos de Pascua nos recuerda la igualdad de todas las personas en Dios y nos llama a reconocer y celebrar el papel vital de las mujeres en la historia de la fe. Le texte de l'évangile de Marie-Madeleine et d'autres sources apocryphes est pertinent, mais les affirmations concernant une relation intime peuvent être ambiguës ou sujettes à diverses interprétations. Les paroles et les actions de Jésus peuvent être comprises de différentes manières, et il est possible que les affirmations concernant une relation romantique soient des malentendus ou des extrapolations des textes anciens. De même, une interprétation suggérant une relation romantique entre Jésus et Marie-Madeleine peut entrer en conflit avec d'autres aspects de la théologie chrétienne. La majorité des dénominations chrétiennes n'enseignent ni ne soutiennent l'idée que Jésus ait été marié ou ait eu des relations romantiques au cours de sa vie terrestre. En outre, cette interprétation pourrait contredire la compréhension traditionnelle de la nature divine de Jésus-Christ et de son rôle rédempteur universel. Indépendamment de la nature exacte de leur relation, le rôle de Marie-Madeleine dans le ministère de Jésus est indiscutable. Les évangiles canoniques la décrivent comme une disciple dévouée qui était présente lors des moments clés de la vie et du ministère de Jésus, y compris sa crucifixion et sa résurrection. Sa présence aux côtés de Jésus lors de ces événements démontre son importance en tant que témoin et disciple fidèle. Au-delà de toute interprétation sur la nature de leur lien, la discussion sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine dépasse les simples conjectures historiques et théologiques. Elle invite les croyants à réfléchir sur la nature de l'amour divin et la communion spirituelle. Que signifierait pour notre foi si Jésus avait partagé une connexion plus intime avec Marie-Madeleine? Comment cela nous pousse,